Bueno, pues vamos a empezar, vamos a continuar con el libro de Romanos. Eh, Tenemos que entender que cuando empezó el cristianismo en Roma, Mira, límpiate, aquí traes tamales. Aquí. sí, Danilo. cuando empezó el cristianismo en Roma, muchas de las personas que aceptaron a Cristo, pues unos eran romanos, donde había un politeísmo y tenían muchos dioses. Podría decirse que para cada problema había un dios. Y ese dios tenía su templo y tenía sus sacerdotes, sus sacerdotisas y su liturgia de adoración y de ofrendas. Y por otra parte, también judíos que aceptaron a Jesús y ellos venían del judaísmo, o sea, venían con la doctrina de la ley. Eh, de acuerdo a la Biblia, son 10 mandamientos los que Dios impone. Y son 628 mandamientos que componen la ley de Moisés. Más o menos, 628 o 638. Eh, Entre 628 y 638 porque unos consideran que hacen separación de los 10 mandamientos y hay otras personas que lo adhieren. En total serían 638 reglas. Entonces, esas reglas se dividen en lo que son los 10 mandamientos y la ley mosaica. Cuando vienen a Jesús, dejan atrás todo eso. Porque con Jesús se establece un nuevo pacto, en el cual entran los gentiles y entran los judíos, pero ahora bajo el cristianismo o seguidores de Jesús más que nada. Ya el término cristiano, pues eso vino después. En ese momento eran seguidores de Jesús o creyentes de Jesús y se encuentran con mucha libertad. Entonces, hay ocasiones en que nos topamos con personas que son alcohólicas, drogadictas, homosexuales, bueno, tienen una vida que la mayoría de la sociedad podría decir que no es adecuada o no es tolerable. Pero pues por alguna causa es el tipo de vida que ellos han llevado. Entonces se les invita a que acepten a Jesús, se les habla de la muerte, del pecado, del infierno y todo ese gorro, y aceptan porque les dice, no, es que él murió para el perdón de tus pecados. Ah, bueno, perfecto, lo acepto. Y ya soy limpio de pecado, sí, ya eres limpio de pecado. Pero ya no puedes volver a pecar. Oh, entonces, ¿cómo? ¿Cómo está? O sea, entro porque me dicen que con Jesús soy libre, Él me limpia de todos los pecados y luego resulta que tengo que cambiar para no perder la salvación. Entonces, me parece un fraude. Entonces, podemos imaginar que era más o menos lo que estaba pasando en Roma en ese entonces y eso es lo que motiva la carta que Pablo escribe a los romanos, como tratando de aclarar algunas situaciones y volver a encauzar a los creyentes en lo que Jesús estableció. O sea, todas estas cartas, Colosenses, Filipenses, Corintios, Tito, están dirigidas a iglesias y a personas que tienen alguna autoridad sobre la iglesia, pero con la intención de redirigirlos a los mandamientos de Jesús. O sea, no se trata de que Pablo trate de estar por encima de Jesús, o Pedro por encima de Jesús, o Juan por encima de Jesús, sino que ellos están escribiendo las cartas para aclarar situaciones y volver al origen que es Jesús. Es una corrección, más que nada, no es una imposición. Entonces, vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, porque la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Bendecimos a Abraham, confiando en la palabra que dio Jehová a Abraham. Al que te bendiga lo bendeciré, y al que te maldiga lo maldeciré. Padre, te pido en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento para la comprensión de tu palabra conforme a tus planes. Te pedimos que tengas misericordia de aquellas personas que aún no han aceptado tu plan de salvación. Toca sus corazones para que sean lavados por la sangre de Cristo y sirvan para la gloria y honra tuya y de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, vamos a continuar en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí voy a hacer una aclaración. Suponiendo un edificio donde el edificio es de una empresa y a esa empresa contrata a los servicios de seguridad de otra empresa. Entonces llega el guardia perteneciendo a la empresa de seguridad y todo lo que hace está relacionado con la empresa de seguridad a la cual pertenece, aunque esté sirviendo en otra empresa. Entonces este guardia le cae bien al gerente de la empresa que los contrató y lo contrata. Entonces, ¿qué pasa con el guardia? Bueno, ya estoy aquí, ya pertenezco a la empresa de usted. ¿Ahora qué hago? Eres libre de hacer lo que quieras. Hay cosas que sí esperamos que tú hagas, pero eres libre de hacerlas o no hacerlas. Perfecto. Entonces, con esta mentalidad, ¿qué es lo que hace el guardia? El guardia, en vez de involucrarse en los asuntos de la empresa, sigue estando en la caseta haciendo las funciones de guardia. O sea, espérate, ya perteneces a la empresa, llegaste aquí perteneciendo a la empresa X, ahora la empresa Y te contrata, te da libertad, te dice, hay cosas que queremos que hagas, pero no te queremos obligar, queremos que te nazca. Y en vez de involucrarte en los asuntos de la empresa Y, sigues haciendo las cosas de la empresa X. O sea, sigues trabajando para la empresa X, aunque de ella ya no vayas a recibir nada. Entonces aquí nos lo está explicando de esa forma. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si a nosotros ya nos salvó Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, entonces nosotros ya no pertenecemos al pecado. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, ni para llevarnos al infierno, ni tiene control sobre nosotros para volver a andar en las cosas del pecado. Pero, sin embargo, allí andamos. ¿Por qué? Porque formamos parte de una sociedad. Formamos parte del mundo. O sea, no somos conscientes la mayor parte del tiempo de que ahora ya no somos del mundo. Y estamos en el mundo y nos dejamos llevar por el mundo y se nos olvida. Entonces, continuando. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para que juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya hay un borrón y cuenta nueva.
Eras de una forma cuando estabas en el pecado. Ahora que fuiste salvo, fuiste salvado, tienes poder en Cristo para reprender demonios, para quitarte vicios, para deshacerte de cualquier cosa que esté interfiriendo en tu vida, pero que sea consecuencia tuya. O sea, yo tengo un vicio, perfecto. Ese vicio me está estorbando para llegar a hacer otras cosas. Soy huevón. No me gusta trabajar, no me gusta hacer las cosas, no me gusta leer. Tengo autoridad para pedirle a Dios que me quite ese vicio y que me dé algún don, alguna virtud. ¿Sabes qué, Dios? Yo soy buen huevón, no quiero ser huevón, no quiero ser decidioso, no quiero ser esto, no quiero. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que me quites este vicio. Así es, amén. Y me des cordura, fuerza, confianza, seguridad para poder hacer esto o poder hacer aquello, para poder estudiar, para poder tener un buen trabajo y un buen desempeño en mi trabajo, para poder tener tiempo para trabajar para ti. ¿Por qué Dios en muchas ocasiones no escucha nuestras oraciones? Porque nada más pedimos para nosotros. O sea, a Dios no lo involucramos en nuestros planes. Tenemos que pensar en Dios como si fuera un padre de familia. Mi papá era fotógrafo. Yo tuve una mala relación con él, así de plano. Si yo hubiera sabido en ese entonces lo que ahora sé, yo me lo hubiera acercado a él y le hubiera pedido que me enseñara su oficio. El fotógrafo, aprender a tomar fotos como un profesional. Él fue reportero algún tiempo. Entonces él era un profesional en la fotografía. Y yo desperdicié esa virtud que él tenía porque tenía problemas con él. Entonces podemos hacer lo mismo. Yo puedo decir, es que tengo conflictos con Dios porque Dios no hace lo que yo le pido. Y nosotros hacemos lo que... Bueno, voy a hablar en el caso mío. Yo tengo conflictos con Dios porque Dios no me da mujer. Y Dios, y la mujer, y el carro, y la casa, y esto, y lo otro, y lo otro. Y Dios me puede decir, ¿y lo que yo te estoy pidiendo? No. Entonces, si Dios no me da, yo no voy a hacer nada. Pues va a pasar lo mismo que con mi padre. O sea, papá tenía muchas virtudes y yo las desperdicié por estar en conflicto con él. Y va a pasar lo mismo con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que uno trabaje a fuerzas con Él. Dios quiere que nosotros lo conozcamos por medio de la Biblia para poder acercarnos confiados a Él. Poder involucrarlo a Él en nuestros planes. No sé cuántos de aquí tengan hijos. Y no sé si les gustaría a ustedes como padres o como madres que sus hijos se involucraran en sus asuntos. Oye, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Y a qué te ayudo? ¿Y cómo ves? Y vamos a hacer esto. Y oye, tengo esta bronca, ¿cómo ves? ¿Me puedes ayudar? Y que exista esa confianza, esa comunicación. Que los hijos quieran saber los asuntos de los padres. Jesús dice, ¿por qué me habéis buscado? ¿No sabéis que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Si nosotros ahora somos hijos adoptivos, también tenemos derecho a acercarnos a los asuntos del Padre. Podemos acercarnos confiados a Dios para pedirle lo que nosotros creemos necesario. Pero debemos tener la confianza de que Dios va a hacer lo que en realidad nosotros necesitamos. Entonces, normalmente pensamos de una forma egoísta porque nos venden la idea de un Dios que se puede corromper. Ahí va el diezmo, ahí va la ofrenda, ahí va la caridad, ahí va esto, ahí va... Diosito, me estoy portando bien para que me tires paro con esto. A Dios no se le convence de esa forma. Y francamente no sé de qué forma se le pueda convencer, porque si así fuera, ahorita yo ya sería millonario. Si Dios me dijera, es que quiero que hagas esto para que yo te pueda dar esto, perfecto, pago por ver. Pero no es el caso. Pero ahí está claro, Leo, cuando dice Jesucristo, todo lo que le pides al Padre en mi nombre te será dado. Siempre y cuando creyeras que lo vas a recibir, porque tú bien lo dijiste en una ocasión, no sé quién lo escuchó, que por un lado estábamos pidiendo
Sí. Con fe, Padre bendito. Y no creemos en aquel al que le pedimos. Que saques adelante este asunto. Y terminas de orar y no creo que vaya a suceder. Y ya, Sí. ¿no echaste a perder la oración? Sí, yo te lo dije en una ocasión que le pedimos a Dios, creyendo que Él nos puede conceder lo que le pedimos, pero actuamos como si Dios no existiera. Pues o sea, igual también, bueno, yo tengo así confusión porque cuando Angelio andaba ya en peligro, yo ya de a tiro porque veía la noticia de que eran balaceras interminables allá en Tamaulipas, y sobre todo en Reynosa, que es donde él estaba. Y pues a veces él me decía que sí que estaban en mucho riesgo, ¿verdad? Tanto los civiles como los militares, como los malandros, total era un desorden ahí. Y como a ellos los traían apaciguando los desórdenes, los mandaban por delante, no mandaban a la policía ni al ejército, los mandaban a ellos, como fuerzas aplacadoras prácticamente, que hicieron el trabajo sucio. Y pues estaba en mucho riesgo y yo, ay Dios mío, Padre. Como quien dice que los maten a ellos y no a nosotros. Sí. Y no involucrar al gobierno en esos pleitos, porque cuando peleaban unos contra otros resultaban civiles muertos que no tenían nada que ver. Y de volada iban sobre el ejército, sobre la marina, no, es que fueron ellos. Entonces muy cómodamente el gobierno mandaba fuerzas especiales por debajo del agua, y si los matan, pues los maten. Yo creo por eso a veces se llaman los muchachos, ¿verdad que sí? Sí, andan. Entonces, Y eso ya como quien dice los entierran y asunto arreglado, ¿verdad? Y no paga nada, y bueno, total, mi hijo estaba en mucho peligro y yo le pedí a Dios que, pues de alguna manera, porque ya se me hacía que no lo volvía a ver. Y de repente, papá, ¿qué onda, hijo? Ya hacía mucho que no me hablaba. No, pues, voy para allá. Le digo, no, pues está bueno, hijo, a la hora que llegues aquí te espero. No, ya llegó a la medianoche. Porque había tenido problemas en el camino, el autobús. Y se retardó mucho, iba a llegar a las 10, llegó como a las 12 y... No, pues qué bueno, y luego, ¿qué onda, hijo? ¿Y cómo te regresas o qué? Dice, no, ya me vine. Le digo, ¿en serio? Sí, es que hubo ahí varias cosas que no me gustaron y no me voy a meter en broncas que no me corresponden. De matar gente y cosas de esas. No. Yo vine aquí a tirotearme con otros que andan armados igual que yo, contrarios a mí, pero ya de matar gente que no anda armada o... No. Sí. Yo ya no juego. Y se vino y ahorita está muy cómodo ahí en el motor y yo digo, ay Dios Padre, gracias. Y claro que lo estoy apoyando económicamente porque pues lo que le daban allá, lo que le dan aquí, pues no es nada. Pero sí fue una oración que hice yo así con lágrimas en los ojos, hincado. Ayúdame, Dios Padre, ayúdame, cuídame a mi hijo. Y luego al rato así que llega, así, ay, pues madre, o sea, esa oración pues fue contestada adecuadamente. O sea que siempre las oraciones son muy importantes y sí se contestan. Porque como Dios de lo alto sí conoce nuestro corazón, sabe que somos débiles, sabes que en el momento sí dudamos, pero Dios está justo en todo. Y por eso Dios contesta las oraciones, con ese grande amor de Él, ¿verdad? Pues sí, y conseguir las instrucciones que dio el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pídele al Padre en mi nombre y se te dará. Siempre y cuando de veras creas que va a haber una respuesta, como decía, ¿verdad? Pido y luego digo, no creo que suceda. Sí, viene la duda. Podías preguntar. Sí. El otro es pedir para... ¿Qué dice? Porque piden para sus deleites. Por eso no escucha las oraciones. Pide para sus deleites. Entonces, yo no tengo una fórmula para decir, hay que orar así, hay que orar así. Yo lo que digo es, no confíen en los pastores, confíen en lo que dice la Biblia. Y poniendo atención a lo que dicen dentro de los contextos, para que no se dejen engañar. Entonces, si dice mi hermano, es que yo estuve llorando y estuve orando, y bueno, pues entonces hay que buscar el sentimiento adecuado para que las lágrimas fluyan y pedir de rodillas.
Pedir de rodillas, dejar el alcohol, dejar la pornografía, dejar el cigarro, dejar la violencia, ser un buen padre, ser un buen hijo. Si esa es, si a mi hermano le funcionó de esa forma, bueno, pues está bien, no está de más ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nos estamos humillando y vamos a aceptar la decisión de él. Porque también hay que ver cuánto tiempo se tardó él en recibir la respuesta. Y podemos ver el ejemplo de Moisés. Que Moisés, todo el tiempo que él estuvo en vida, no entró a la tierra prometida. ¿Sabes? ¿Hasta cuándo entró a la tierra prometida? Hasta cuando se le presentó a Jesús. Creo que eran Moisés y Elías. Hubo momentos O sea, que él se molestó. ¿cuánto tiempo pasó desde la muerte de Moisés hasta la materialización de Moisés junto a Jesús? Pasó un tiempo, pero se cumplió. Hay muchas personas que no se componen, aceptan a Jesús y siguen con sus vidas. Entonces, muchas personas los tratan mal. Los tratan mal. He escuchado de muchas iglesias que hablan de falsos cristianos. Para empezar, yo no sé quién sea un falso cristiano y quién no. ¿Por qué? Porque eso es personal. Si él aceptó a Jesús, ya es cristiano. Si Dios no lo quiere cambiar, son los planes de Dios. Y si Dios lo quiere cambiar, lo va a cambiar. Lo va a meter en problemas, lo va a meter en angustias, en enfermedad, no lo sé. Dios puede usar cualquier cosa para cambiar a la persona. Para que la persona voluntariamente vaya a los planes de Dios. Y si no, a fin de cuentas, yo no creo que Dios vaya a sacrificar la sangre de su hijo Dioquis. No lo sé. No lo sé, eso corresponde a los planes de Dios y yo no tengo esa capacidad como para poder decir, es que Dios quiere hacer esto, quiere hacer aquello. Yo no lo sé. Yo hasta ahorita nada más lo que estoy haciendo es leer la Biblia y conforme a lo que yo vaya entendiendo, írselos explicando. Entonces, aquí estamos viendo en el libro de Romanos, porque acaban de llegar una de las hermanas, la situación en la que se encontraron los romanos como un recordatorio, que venían del politeísmo, y también habían judíos que aceptaron a Jesús y ellos venían del judaísmo. Entonces, cuando se topan con Jesús, ya no son necesarios los sacrificios, ya no son necesarios las ofrendas, nada de eso. Al menos no como ellos lo manejaban, de una forma litúrgica. Hay mucha libertad en Cristo. Entonces, de alguna forma, las enseñanzas de Jesús se fueron contaminando. Y eso motiva el libro de Romanos y todos los demás libros relacionados con el Nuevo Testamento, que son como llamadas de atención para que las iglesias que los recibieron se corrijan y vuelvan, pero a los lineamientos de Jesús. Entonces, retomando Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ya nos olvidamos. El pecado ya no tiene autoridad para llevarnos al infierno. Y nosotros tenemos a Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para poder enfrentar al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el pecado ha muerto, ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, si nosotros aceptamos a Jesús,
estamos juntamente crucificados con Él. Hemos muerto al pecado, ya no pertenecemos a la nómina del pecado, ahora pertenecemos a la nómina de Jesús. Aunque andemos en los mismos pasos, porque hay una etapa de transición. Va a llegar el momento en que las cosas del mundo no nos van a llamar la atención y vamos a estar más atentos a las necesidades que Dios tiene para con la iglesia, conforme a la vida que estemos llevando y la vida que se vaya desarrollando en la sociedad. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si recuerdan la palabra concupiscencia, es un deseo instintivo de pecar o de hacer las cosas que son que resultan pecado. Una concupiscencia, un deseo de algo que si no lo satisfago no me siento a gusto. Es como un vicio. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, para aquellos que digan, es que me dijeron que Dios tenía un plan en mi vida. Claro, Dios tiene un plan en tu vida. El punto es que tienes que acercarte a Dios para que Dios te muestre qué es lo que quieres. Entonces, si alguien sale con que, es que Dios me dijo que yo tenía que matar. No, espérate, chécate bien lo que te dice la Biblia. ¿Por qué? Porque matar es un pecado. Bueno, pero es que eso es en el Antiguo Testamento, sí. Pero, ¿qué dice Jesús? O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios, ya cumpliste la ley. Si amas a Dios y amas al prójimo, ¿cómo puedes decir, es que Dios me está diciendo que vaya y mate? ¿No será un demonio que se está haciendo pasar por Dios? Dicen los testigos, creo que son los testigos de Jehová, me decían en una ocasión, pregúntale a Dios si el libro, sí es el libro de Mormón, creo, ¿no? Si el libro de Mormón está inspirado por Dios o no, y Dios le va a poner en su corazón la respuesta. Digo, bueno, para empezar, a mí nadie me ha presentado a Dios y me ha dicho, mira, este es Dios, cuando Él te oiga, hazle caso. ¿Quién me asegura que lo que estaba poniendo en mi corazón es un demonio? Y ahí voy yo de, no, sí. Para nada. Si no. Ahí hay una parte que dice la palabra del Señor, el libro de Mormón, eso ya está muy fuera. ¿Sí? Porque la Biblia lo dice bien claro, dice bien clarito ahí en el último libro de Juan. Dice de escudriñar las escrituras, que en ellas hay cosas que uno no conoce, ¿no? Sí. Entonces ellos escudriñan otros libros, también traen la Biblia, pero escudriñan más el Mormón, porque dicen que el Mormón pues, es el bueno, pero no es cierto, porque la Biblia dice lo contrario, o sea, nada que ver. ¿Sí? Nada bueno. Sí, de hecho Jesús dice que no creen en mí, pero si otro viene en su propio nombre, a Él sí le van a hacer caso. A Él sí le van a creer. O sea, a mí no me creen, pero si viene otro y en su propio nombre, a ese sí le van a creer. Entonces, pues eso es lo que está pasando. Hay gente que hay cosas que no están de acuerdo con algunas cosas de la Biblia y toman las partes que les convienen y hacen su propia religión. Por eso hay tanta diversidad de religiones. Le decía a mi hermano que vi en Facebook una convocatoria o una invitación para construir el tercer templo de Salomón. Esto fue en el transcurso de la semana pasada, de esta semana que acabo de terminar. Y lo que pretenden hacer estas personas es unificar a todas las iglesias y a todas las creencias en una sola, conforme a los aspectos que tienen en común.
y las cosas que causen diferencia, hacerlas a un lado. Pero estamos hablando del tercer templo y estamos hablando de un ecumenismo. Cuando la Biblia dice qué relación hay entre Dios y Baal, ninguna. ¿Qué relación tienen la luz y las tinieblas? Ninguna. Bueno, pues estos quieren hacer una mezcla de todo. ¿Qué viene en el libro de Daniel respecto a la figura? En los últimos tiempos va a tener parte de bronce, parte de lodo, parte de barro y parte de hierro. Y son los dos reinos. ¿Por qué? Porque uno corresponde a las cosas espirituales y el otro corresponde a las cosas materiales. El que es de barro corresponde a las cosas materiales. En el mundo, en el reino espiritual, se habla de Jesús como una persona que tiene los pies como de bronce bruñido, al rojo vivo, caliente, pero con ese colorcito pues propio del bronce, cuando está bien caliente, cuando está en la forja, está brilloso. Bueno, se están haciendo las mezclas, que no son mezclas en sí, nada más se están juntando, no se pueden mezclar porque son dos cosas diferentes, pero se están dando. Entonces, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es un proceso, o sea, poco a poco, con la ayuda de Dios, vamos a ir desechando las cosas del viejo mundo, las cosas que nos llamaban la atención, que nos gustaban del mundo, y vamos a empezar a meternos en las cosas del reino. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí están. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Lo mismo es para con nosotros. En el momento en que aceptamos a Jesús, morimos al pecado. Morimos al pecado. Y empezamos a vivir para Dios. ¿Por qué? Porque ya somos propiedad de Dios. Aunque andemos todavía como los chanchitos y como los perritos y en pecado, y ya somos de Dios. Ya somos de Dios, el pecado ya no tiene autoridad para nosotros. Y si hay alguna cosa en nuestra vida relacionada con el pecado que la queremos cambiar, podemos llegar con Dios Padre y pedirle en el nombre de Jesús que nos saque de esa situación, que ponga los medios para sacarnos de esa situación. Y estoy hablando de cualquier situación. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes vayan a escuchar este video. Pero dentro de la oración no hay que olvidar pedir en el nombre de Jesús y devolverle a Dios la autoridad para que Él haga lo que Él quiere. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Servíos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina
a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí voy a aclarar un punto. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, o sea, antes de aceptar a Jesús, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál forma de doctrina? Lo que nos está presentando Dios como su plan de salvación, donde el Espíritu Santo nos convence del pecado y donde Jesús paga con su sangre nuestros pecados. A esa doctrina en nuestro corazón fuimos entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, aquí está hablando cómo éramos antes del plan de salvación. Ahora aceptamos el plan de salvación y ahora ¿qué somos después de haber aceptado el plan de salvación? Ahora somos siervos de la justicia. Dentro de este plan de vida, siervos de la justicia, podemos encontrar varias etapas. Vamos a ser en un principio que hijos de desobediencia. Y después, no recuerdo qué otro hijo, y luego humildes, cuando ya estamos bajo la autoridad de Dios. O sea, hay un proceso de limpieza. No le podemos decir al nuevo cristiano, no, es que usted ya no debe pecar. No, ya estás limpio de tus pecados. Vas a seguir pecando, pero Jesús ya pagó por tus pecados. Ahora tú eres hijo de Dios y poco a poco te puedes estar involucrando en los planes de Dios y hacer a un lado de las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque ya fuiste justificado, ya eres de Dios, aunque todavía estés pecando. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Simplemente es un cambio de planes. O sea, una persona puede estar trabajando en una empresa y tener unas actividades, y cuando cambia de empresa, cambian las actividades y se adapta. Una persona que, sin faltar al respeto, es albañil, trabaja en la obra. No, pues yo entro a las 8 de la mañana, a las 12 como, a la 1 volvemos a trabajar, salimos a las 4, nos pagan el sábado en la mañana y antes de que terminemos de trabajar ya tenemos organizada la peda. Perfecto. Ese es tu plan de vida. Sí. Y la peda es obligatoria. No, si quiero coopero y no voy. Y ya. ¿Por qué? Porque si no voy de todos modos tengo que cooperar. O hay lugares donde a lo mejor no lo hacen. A lo mejor no lo hacen. No estoy generalizando. Pero estoy hablando de una rutina. Él tiene una hora de entrada, tiene actividades, tiene una hora para comer, tiene actividades, y luego tiene un descanso. Y si cambia de trabajo, ¿qué va a pasar? Vienen otras rutinas, vienen otras actividades. Aquí vas a entrar a las 7 de la mañana y vas a salir a las 2 de la tarde porque es horario corrido. Y no voy a comer, no, por eso vas a salir temprano. A las 2 de la tarde tú sales y ya tú sabes lo que haces el resto del día. No, pues es que allá a la 1 comíamos y allá. Aquí no. Es diferente. Entonces tenemos la capacidad para adaptarnos a una nueva situación en nuestras vidas y tenemos miedo para adaptarnos a las situaciones que nos pide la Biblia. ¿Por qué? Porque las situaciones que vivimos en el mundo las vivimos físicamente. Y las cosas que habla la Biblia necesitamos al Espíritu para discernirlas, para comprenderlas. Entonces el Espíritu no nos va a andar forzando. Vamos a entristecer al Espíritu. Probablemente entristezcamos a Dios. No lo sé, lo pongo en duda, porque si Dios ya nos conoce, Él ya va a saber el dolor de muelas que le vamos a estar causando. Y en cuanto a Jesús, si Jesús su nombre es el... ¿cómo dice? Quebranto de dolores, un cuerpo hecho para el sufrimiento. Pues Jesús, eso no es nada comparado con lo que yo sufrí. Entonces,
al espíritu estamos entristeciendo. Sí nos podemos adaptar para hacer las cosas en el nuevo trabajo. En el nuevo trabajo el jefe me dijo que esta puerta siempre tiene que estar cerrada y la estoy cuidando y la puerta está cerrada. Y si alguien abre la puerta, voy a cerrarla porque el jefe dijo que la puerta tenía que estar cerrada. Hipócrita, lo digo por mí. ¿Por qué le hago más caso a una persona que a Dios? Ahí sí, muy al pendiente con las cosas del jefe. No, es que el jefe me puede correr. ¿Y Dios? ¿No te puede matar? Dios no te puede sacar de ese lugar y te puede poner en otro mejor o en otro peor. O sea, tenemos que entender que tenemos una doble naturaleza. Tenemos la naturaleza pecadora y tenemos la naturaleza espiritual. ¿A cuál de las dos le vamos a hacer caso? Eso siempre va a ser un conflicto. Siempre. No podemos, simplemente no podemos discutir ese punto. En una cosa o en otra, por conveniencia, por ignorancia o por obligación, vamos a pecar. Así de plano. ¿Estamos salvados con Dios? Sí. ¿Dónde viene la santidad que hablan en muchas iglesias? En tratar de hacer las cosas como a Dios le agrada. Y si Dios dijo, este es mi hijo bien amado en quien mucho me complazco, a él oíd, entonces vamos a escuchar lo que dice Jesús. Vamos a poner atención a lo que dice Jesús. El libro de Romanos, como ya dije, es una guía para tratar de enderezarnos en los aspectos en los que nosotros estamos cometiendo errores. Por eso son libros para las iglesias y por eso son libros para los pastores. Entonces, vamos a continuar. Hemos sido justificados, morimos. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siervos de la justicia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay una parte en el Antiguo Testamento donde habla de los pámpanos, que tenemos que llevar fruto. Tenemos que llevar frutos, los pámpanos. En una parte de la Biblia menciona que uno de los frutos que nosotros podemos presentar, o que vamos a presentar mejor dicho, es el Espíritu Santo. Y aquí ya nos está mostrando otro fruto. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces la persona que no acepta a Jesús no puede llevar
ni al Espíritu Santo como fruto, ni a la santificación. La persona que no ha aceptado a Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque hay religiones en las que no muestran a Jesús como Hijo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Se abre paréntesis. Pues hablo con los que conocen la ley. Se cierra. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, ella será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es pues libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Voy a explicar un poquito esto. Dentro de la analogía del matrimonio, supongamos que Dios es presentado como el marido. Los mandamientos y la ley son la carta de matrimonio. Y en este caso la esposa vendría siendo el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel andaba detrás de los dioses egipcios, ya estaba en adulterio. Cuando andaba detrás de los dioses de los asirios, ya estaba en adulterio. Cuando andaba detrás de las cosas de los filisteos, ya estaba en adulterio. Cuando andaba detrás de las cosas de los babilonios, ya estaba en adulterio. O sea, la adúltera constante. Eso nos recuerda al libro de Oseas. Que a Oseas se le... Y es curioso porque Oseas... ¿Qué era Oseas? ¿Un sacerdote o era un profeta? ¿Profeta? Era como un profeta, pero sacerdote. Yo digo que era un profeta. Ajá, era un profeta. Porque él, siendo profeta de Dios, o sea, él comunicaba lo que Dios decía, se le ordena que se case con una adúltera, con una prostituta. Y tu mujer, no, pues ya se fue con aquel vato, y ve por ella. O sea, la gente, sabiendo lo que estaba pasando, no le hacía nada a la señora. Oye, es la esposa del profeta, es la esposa del profeta. Pero le anda poniendo los cuernos al profeta, hay que apedrearla. Es la esposa del profeta. No le haga nada. O sea, muchas ocasiones la esposa le puso los cuernos y que decía, ay Dios, ¿por qué? Y ve por ella. Y ahí iba y la perdonaba y se volvían a juntar y se volvía a ir y ve por ella de nuevo. Y ve por ella, y ve por ella. ¿Por qué? Porque era una analogía de lo que estaba haciendo Dios y Jesús a lo largo de toda la historia de Israel. Y ve por ella. Y ve por ella. O sea, en cada dispensación hubo alguien que intercedió por Dios o que fue usado por Dios para rescatar al pueblo de Israel. Entonces eso nos va a abrir un poquito más los ojos cuando empecemos a leer el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones el pueblo de Israel se prostituyó estando en matrimonio con Dios por medio de la ley y tuvo que ir a alguien a rescatarla de ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Jesús? Si creemos que Jesús y Dios son la misma persona, entonces Dios se maldice a sí mismo por medio de Jesús en la cruz y Dios muere a sí mismo por medio de Jesús en la cruz. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un borrón y cuenta nueva. No, es que Dios no cambia y Dios no puede convivir con el pecador y Dios aborrece al pecador. Y bueno, ¿qué es el pecado? Pecar es ir en contra de las leyes de Dios. Si en el libro de Oseas, no, sí, es en el libro de Oseas, creo, dice el profeta, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras y acercaos a Jehová. Es palabra de Dios. Si el sacerdote rasga sus vestiduras, ya está pecando y ya está yendo en contra de Dios. ¿Qué pasó en el juicio de Jesús? Somos sacerdotes, rasgó sus vestiduras y hay que matarlo porque ya pecó. Tú también pecaste. También, órale, agarra tu cruz y
vas para allá. ¿Por qué? Porque estás pecando y estás pecando contra Dios. Pero al sacerdote no le hicieron nada, a Jesús sí. ¿Qué es lo que hace Dios cuando Jesús muere en la cruz? Dios rasga las vestiduras del templo. Entonces, ahí el que no conoció pecado por nosotros se hace pecado. Es un borrón y cuenta nueva. Es un Dios que aborrecía al pecado. Pero ahora mi hijo que tanto me ha amado y me ha amado hasta la muerte y muerte de cruz, pues por él yo también me embarro de pecado. ¿Sí? Exactamente. Y el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo se va y se queda con los que son sellados. Ahora sí, todos coludos y todos rabones, como dice la Biblia, porque Dios, para tener misericordia de todos, a todos nos puso en desobediencia, y Él también se puso en desobediencia, porque Él también fue en contra de su palabra, al rasgar las vestiduras del templo, al permitir que el Espíritu Santo nos selle y se quede con nosotros, al permitir que su Hijo, que no cometió pecado, muera en la cruz. ¿Por qué en la cruz? Porque maldito por Dios el que es colgado de un madero. Entonces, ya estamos todos ahí metidos. Y si Dios rescata a Jesús, entonces también nos va a rescatar a nosotros. Y ya somos de Él. Entonces, ahora sí que sigue. Bueno, yo era judío, yo estaba relacionado con Dios por medio de la ley. Acepto que Jesús y Dios son la misma persona. Acepto que Jesús murió por el perdón de mis pecados. Y si Jesús y Dios son la misma persona, entonces Dios también murió en la cruz por medio de Jesús. Entonces muere el marido. Y si muere el marido, entonces ya me puedo casar, hermano. ¿Con quién? Con Jesús. Ahí en esa palabra, ahí donde dice que muere el marido, mucha gente en varias iglesias, se puede ver en las dos partes, ¿verdad? En varias horas terrenales. Qué hermoso cuando la palabra se habla espiritualmente. Ahí como lo está hablando, ¿verdad? Como lo está hablando a través de usted, realmente él se refería, ¿verdad?, al adulterio del pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahora lo enfocan en los matrimonios, lo agarran de allí, ¿verdad?, en el matrimonio, ¿verdad?, cómo está. Como hemos conocido nosotros, bueno, inclusive hace poco conocí una persona, ¿verdad? Yo me quedé pensando, cuando estaba el hermano Arreto, yo le preguntaba, esa persona se cuenta que se dejó de su esposa, pero él me comenta, ¿verdad?, de que él se separó, su esposa lo dejó, pero cuando estaba no conocía de Dios, también nada. Y ahora pues duró 6 años, profesor, 6 años, y luego a los 6 años encontró uno, pero ya sabes, se fue y se juntó hace poquito con una muchacha. Y a veces yo me hago la pregunta ahí, hermano, porque como dice la palabra del Señor, que nosotros no somos nadie para juzgar, solamente ella es parte de Dios. Porque pues la Biblia lo dice en varias partes, ¿verdad? Pues no sé, él siguen adelante los dos. Ahorita el matrimonio otro y pues se divorció de su esposa, le quedaron 2 hijos, ¿verdad? Se juntó con esta otra. Creo que por ahí están a punto de casarse o se divorció de la. Y en varias partes de la palabra del Señor dice, ¿verdad?, de que pues Dios nunca dio carta de divorcio. El que la dio fue Moisés, por el duro del corazón. Por la dureza del corazón del hombre y de la mujer. Sí. Y eso corresponde a la ley. A la ley. Y es para los judíos. Sí. Entonces, ahí es donde hay que usar el discernimiento para ver la situación del divorcio. Porque sí. Dios por alguna causa pudo, por una causa dejó. Sí, o sea, cuando la persona está alejada de Dios, o sea, que no ha aceptado a Jesús, como dice la Biblia, Dios no está en esa persona. Porque Jesús dice, el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Entonces los que no reciben a Jesús,
no tienen a Dios. Y lo que ellos hacen cuando están en el mundo, lo hacen cuando están en el mundo. Cuando ellos aceptan a Jesús, entonces ya son propiedad de Dios. Sí, porque dicen las cosas viejas pasaron y aquí todas no hay. O sea, exactamente, porque ahora vamos a ver en el siguiente capítulo, viviendo en el Espíritu. Entonces, cuando comprendamos lo que significa vivir en el Espíritu, se van a despejar muchas dudas. Entre ellas, pesa, por ejemplo. Ahora, si él ya aceptó a Jesús y no se acerca a Dios, es como el ejemplo que di del guardia. Ya pertenece a la otra empresa, pero sigue haciendo las funciones de guardia. ¿Por qué? Porque no se ha acercado a la empresa que le ha contratado ahora. Fue una analogía de un guardia que trabaja para una empresa y está dando seguridad en otra parte. Entonces, ¿Ya, mamá? ¿Por pipí? entonces continuando, queda libre del marido, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Para las personas que nos están oyendo, estas cosas son relacionadas con la ley para los judíos en el Antiguo Testamento. Así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ya sabemos para quién va dirigida esta carta. No va dirigida a los gentiles, va dirigida a los judíos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, la santificación y el Espíritu Santo son lo que podemos agregar a criterio y a consideración de, si Dios lo permite, tener más comprensión de su palabra. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. El pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Voy a aclarar esto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, está hablando de cuando él era bebé, cuando él era niño y antes de empezar a ejercer su libre albedrío. Pero venido el mandamiento, o sea, ya tiene comprensión, ya tiene conciencia, ya elige qué hacer. El pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Aquí podemos comprenderlo simplemente cuando queremos hacer algo y nos dicen no lo hagas. ¿Y por qué no? Y ahí va uno. Aunque le digan no lo hagas, no te conviene. Y, pues, ¿cómo no? Pues ahora porque yo quiero. Bueno, ahí está el ejemplo. Y por él me mató. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase
de sobremanera pecaminoso. O sea, volvemos a lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Es ir en contra de las leyes de Dios. Estamos hablando de leyes naturales, de leyes físicas, de leyes matemáticas, de leyes espirituales. Todo lo que sea inmutable o que traiga un problema en contra de las cosas que Dios pide, es pecado. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Mira, uy, no, es que yo soy diabético y traigo el colesterol por las nubes y mira, un pastel de chocolate de 3 leches, un pescadito frito en aceite, doradito, con cebollitas y ajo, y mira, hay unos taquitos de chicharrón, carnitas, salsa roja. Pues de algo me tengo que morir. Oye, eres diabético, tienes que cuidarte de esos alimentos. No es que no los puedas comer, sino que no los comas en exceso. No, ahorita que se puede, porque a lo mejor mañana ya no estoy. Pues síguele y a lo mejor mañana ya no estás. ¿Qué es lo que hace el pecado? O sea, eso te hace daño. No, tómalo. Contrólalo, tú puedes. ¿Qué tanto es tantito? Pues sí, de a poquito en poquito uno se deja llevar y al último... Ya estás allá. Sí. Oye, luego la palabrita esa, la frase. Atácate, Matías, que de esto no hay todos los días. Sí. Y para salir. Decía... Y hay gente prudente que sí sabe uno que sí comió mucho de eso y que llega el momento en que se le llega la oportunidad y dice, no puedo. ¿Sí? Y pues sí, son de admirarse, ¿verdad? Porque están venciendo lo que traían de costumbre de todos los días, de toda la vida. Y Sí. cuando ya llega a ese nivel de control, que hablaba mucho el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tuviéramos control sobre nosotros. Sí. ¿De qué ganas con controlar a todo el mundo si tú te pierdes? Tienes que controlarte tú mismo. Ajá. Y es muy difícil, obvio, es muy difícil, pero sí hay gente que lo logra y de hecho yo estoy entrando en ese tipo de personas, ¿no? Porque ya muchas veces me detengo y no, porque voy a comprar esto bien rico y la cervecita y el vinito y que no sé qué, mejor no voy. Uh-huh. Y me ataco de comida y de lo que hay, vamos a comer lo que hay aquí y ya cuando acuerdo pues aunque traiga dinero, pero se me quitaron las ganas, o sea, yo mismo estoy haciendo algo, porque digo, si no como, ahorita voy a tener un chorro de ganas y sí voy a ir. Y no, mejor como algo y ya se me quitó el antojo. Uh-huh. Pero sí se batalla bastante. Sí. Y luego si tienes a los demonios de por medio ahí dándote ideas, por eso debemos recordar la armadura de Dios. Yo digo que es una lucha muy grande para Claro. el hombre. Cuando el hombre le gusta tomar, es bastante duro y uno debe de entender las cosas. Como cuando la mujer, por decir que tiene los deseos carnales porque hay mujeres, ¿verdad?, que tienen esos deseos carnales que es bastante difícil lograrlo, ¿verdad? Y yo creo que es difícil para ellas. Yo me he encontrado, bueno, lo digo, ¿verdad?, porque me he encontrado personas. Porque de mujer a mujer pues se platican las cosas, ¿verdad? Como hay mujeres, ¿verdad?, que les gustaba la vida alegre, pero se llegan a Dios y batallan porque esa era su vida. Y entonces ya en esa área pues uno no puede ni juzgarlas ni nada de eso, sino apoyarlas porque pues era su vida, de eso vivían. Entonces es bastante difícil para ellas en hacer algo, decir, es que caray, se me hace que no voy a poder, ¿verdad? Pero como se dice, ¿verdad?, sí se puede lograr, ¿verdad?, ir empapándose de Dios. Y yo sé que es difícil, tanto en otras áreas es bastante difícil porque todos tuvimos un deseo en lo que es en el mundo, ¿verdad?, un deseo que se sigue teniendo, ¿verdad?, porque seguimos siendo pecadores, la Biblia lo dice bien claro. Entonces hay deseos tanto de la mujer como el hombre, como el joven, ¿verdad? A veces hasta en el comer, uh-huh, en el ser uno bien avaricioso para comer también. Hay gente que le gusta tanto las carnes,
Y cuando llegan a comer frijoles, no quieren comerse los frijoles ni las Y hay otros que les gustan las verduras y les hacen fuchiles. Sí. Y entonces pues es bien difícil. Como a esta niña, pues a ella pues no le gustan las verduras. Le gustan las sopas. Ahorita estaba hablando de pescado, pues a ella le da asco porque no le gusta el pescado. Dice, ay, fuchiles, porque... Sí. Y fíjate que curiosamente hay muchos cristianos que satanizan lo que ellos controlan. Yo controlo la bebida. No, los borrachos, guácale. Y si me vieron un alcohólico que aborrece a los dragones, va a decir, ay, viene este cerdo de nuevo a tragar. Y si me ve un vegetariano, va a decir, ¿a poco te vas a comer el chicharrón? ¿No sabes que ser un animal vivo? Y sí, pero igual, ¿y a poco tú te vas a comer los frijoles? No. Le digo, bueno, o sea, sí me gustan los frijoles, pero si tengo la opción de echarme un bistecito, mejor me echo el bistec. Y los frijoles, pues ahí pónganle unos 10 alrededor de guarniciones. Y no me los como porque son el adorno. O sea, en las cosas que sí dominamos, somos inquisidores hacia los demás. Pero cuando nos atacan a nosotros, en las partes que a nosotros nos duelen y en las que somos débiles, bueno, es que la carne es débil. El cuerpo, el espíritu está dispuesto, pues la carne es débil. Por eso también decía no me acuerdo cuál era el libro. Y yo creo que digo, hermano, que el que vence lo que es la carne, que le dé gracias a Dios. Y debe de hablar. Sí. Porque, pues no todos quieren lo mismo, pero no deja de ser su hijo. Es hijo de Dios, simplemente la debilidad, ¿verdad? Que pasa. Pero sigue siendo su hijo. Lo que le corresponde a uno en las áreas es orar por ellos, ¿verdad? Sí, no. Había una palabra que siempre decían, no, hombre, tú no digas nada, mira que no caigas, hombre. No, es que en la misma Biblia dice, creo que lo dice Pedro, no recuerdo bien, pero dice que estáis prestos para corregir al desobediente cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, cuando tú ya cumplas perfectamente todo, vas a poder corregir a los demás. Y Jesús dice, primero saca la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver bien y entonces saques la paja del ojo ajeno. Entonces aquí ya él está recapitulando todo. Sí, porque al final de cuentas, como dice un dicho mundano, que es un mundano que no debemos de tomarlo, dice que todos tenemos colita que nos pise. Sí, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. O sea, ir en contra de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase de sobremanera pecaminosa. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta parte de Pablo me gusta mucho, porque Pablo fue escogido por Dios para llevar la palabra de Jesús a otras iglesias. Y él mismo está reconociendo que es pecador. Y esto lo digo porque en ocasiones nos topamos con pastores que se dan baños de pureza. Y Pablo, siendo Pablo, él mismo reconoce, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Sigue reconociendo que está el pecado, pero es propiedad de Dios. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. O sea, ¿cuántas veces nos está diciendo lo mismo? Sé que no debo pecar y ahí voy al pecado. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Nosotros nos deleitamos en la ley de Dios. Parece pregunta retórica. Sí, pero si la entendemos, la entendemos. Si la entendemos, nos gozamos. Y si no la entendemos, pues aquí, ¿qué me quiso decir? Porque dice el Señor que el error más grande somos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pues realmente, ¿verdad? Como dice Pablo, a veces nosotros queremos hacer el bien y nada. Hacemos otras cosas lo contrario. Sí, pero veo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Viviendo en el Espíritu. Es Romanos número 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí hay una aclaración, porque me he topado muchos que dicen, no, es que yo vivo conforme al Espíritu, yo ya no he pecado. Órale, saliste más poderoso que Pablo, porque Pablo, siendo apóstol y siendo usado por Dios, reconoce que está en pecado. Y tú dices, yo vivo en el Espíritu, yo ya no peco. Vamos a aclarar eso. ¿Recuerdan cuando habla de la doctrina a la que fuimos entregados y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia? Salud. No andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Recordemos que tenemos el sello del Espíritu Santo. Somos sellados con el Espíritu Santo y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a donde nosotros vamos, ahí va el Señor. Pero también tenemos que recordar que hay pasajes en la Biblia donde ellos querían ir a una parte y el Espíritu se los impidió. Entonces hay ocasiones en que nosotros queremos ir a pecar y no podemos. Que el carro no prende, que no encuentro la cartera, que se me perdió la tarjeta de crédito, que no llegó la muchacha, que la llave se quedó adentro. Exactamente, o sea, muchas cosas que Dios pone para cuartear nuestros planes y no poder ir a satisfacernos, incluso hasta para protegernos de otras cosas. Nosotros no sabemos por qué, pero Dios por algo está haciendo eso. Es que la camioneta no, ahorita prendía y ahorita la acabo de prender y ahorita ya no prendió, y son los planes de Dios. Oye, pues la calle estaba bien libre y ahorita hay un tráfico. Son los planes de Dios. Yo creo que a veces pasan y es mejor quedarte en tu casa porque podría pasar algo más adelante. Pues sencillo, llevar una solicitud de empleo, es que yo reúno todos los requisitos. Sí, claro, nosotros le llamamos y nunca me llaman. Son los planes de Dios. O sea, cuando empezamos a tener discernimiento de espíritu, empezamos a ver cuando la mano de Dios está allí. Y luego a veces dicen, no, pero es que ¿por qué? ¿Por qué aquel? Si yo tengo todos los requisitos, ¿por qué aquel que nomás tiene la secundaria? Porque son los planes de Dios. Sí, son los planes de Dios. Pues es que me robaron esto, me robaron son los planes de Dios. O sea, a ver hasta dónde aguantas. ¿Por qué? Porque ya somos propiedad de Dios. Y entonces ya estamos viviendo conforme al Espíritu. Ahora, que el Espíritu o Dios nos permita cometer errores, eso obedece a los planes de Dios. Los que son padres no quieren que sus hijos, que no se vaya a enfermar, que el perro, que no lo... Sí, y que no juegue allá, y que se va a raspar, se va a caer, y por mucho que lo protejas, en algún momento vas a decir, pues que se den la madre para que entienda.
con perdón de la palabra, pero es la verdad. O sea, llega el momento en que el huerco es tan necio que, ándale, pues ve y al rato se cae y viene chillando. Te dije que tuvieras cuidado. O sea, hay un... Padre, ponte el himno para que se le quite, porque no. No, y luego como decíamos en, ¿qué decía de la vieja escuela en Facebook? Que en mis tiempos no había bullying. Nada más nos salíamos de la escuela y nos agarrábamos a trompadas y si perdía, ni digas nada porque en la casa te ponen otra. Sí, porque perdiste, porque no le tú también. Sí, exactamente, o sea, y así acá también. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se sigue dirigiendo a los judíos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ¿cuál era el objetivo de la ley? Que lo que nos está diciendo él es como un plan de escuela. Alguien atrás de un escritorio dice en su plan escolar: el alumno se presentará al salón 15 minutos antes de que llegue el maestro, se van a pasar, van a entrar al salón, todos ordenados, todos calladitos. El maestro va a llegar con su plan de clases, con su computadora, con su proyector, va a empezar a desarrollar todo y todos van a aprender. Sí, eso lo escribió alguien atrás de un escritorio, pensando en cómo sería la escuela ideal. ¿Y cuál es la realidad? Ahí anda el maestro arriando a los huercos: órale, y váyanse, y no puedo mandar a uno para que vaya por el otro porque luego tengo que ir por los dos. Y estoy pasando media hora para poder pasar lista y les tengo que encargar la tarea porque ya no hay tiempo para dar clases. O sea, una cosa es lo que Dios pide por medio de la ley y por medio de los mandamientos, y otra cosa es la realidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo él aquí? Él es el que vino a cumplir la ley por nosotros. Él es el que nos justifica. Yo en la carrera de la vida he cometido tantos pecados. ¿Qué me faltó para llegar a la santidad que pide Dios? Pues no haber pecado en esto, en aquello, en lo otro, en lo otro, en lo otro. No, pues no pude. Pero por medio de Cristo Jesús, sobres, vente, yo te ayudo. Yo te justifico para que seas santificado. ¿Por qué? Porque le agradaste a Dios, por amor, por misericordia, porque a los planes de Dios convienen, no sé, pero por alguna forma Dios manda a su Hijo para que todos los que en Él crean sean salvados. Es lo que Él está aquí diciendo. O sea, por medio de la ley no podíamos, pero para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para nosotros que hemos aceptado a Jesús, y se está refiriendo a los judíos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, es contra la naturaleza querer que el pecado desaparezca y venga la santidad, ¿no? No se puede. El pecado siempre va a estar ahí esperando el momento para engañarnos y caer. Y vuelvo a aclarar, esto va dirigido a los judíos.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Se repite lo que Jesús dijo. El que me acepta, acepta el que me envió. Pero si Cristo... Y eso lo decía a aquellas personas que vivían en su tiempo. Sí. Pero igual nos funciona a nosotros. Sí, porque es la misma situación. O sea, cuando... Suponiendo que, bueno, no supongamos, yo tengo el problema de que me gusta mucho la comida. Y tengo problemas de diabetes. Entonces, si alguien me dice, no, es que mire, hermano, suponiendo, cuando todavía no aceptaba a Jesús, es que usted puede morir de diabetes y si se muere se va al infierno. Ah, bueno. Pero si acepta a Jesús, si usted muere se va al cielo. ¿Cómo? Ah, es que Jesús murió por el perdón de sus pecados. Ah, bueno, entonces lo acepto. Perfecto. Y ya que lo acepté, ya no coma. Ya no coma, hermano. Mírase, hermano, la diabetes, hermano, que... Ah, no me estás diciendo que Jesús murió por el perdón de mis pecados. Sí, pero hay que cambiar. Esa parte no me la dijiste cuando me hablaste del Evangelio. Es que va junto el pecar, aunque ya Cristo Jesús te quita el castigo, por decirlo así. Sí. Pero luego también lo comenta el arrepentimiento que decía el profeta Juan, Juan el Bautista, y arrepentidos. Sí. O sea, al decir arrepentidos, bueno, yo he entendido que Cristo te perdona los pecados, bueno, porque Dios Padre te perdona los pecados por Cristo Jesús, ok, pero luego viene cuando le dice a la mujer pecadora, vete y no peques más. Nadie te está ya diciendo nada, ve y no peques más. O sea, cuando también te pide el arrepentimiento, quiere decir más o menos que pues ya no vuelvas a regarla, ¿verdad? O sea, si tú te metiste con la vecina, la fregada y tuviste broncas y al fin saliste de esas broncas, y luego ahí vas a meterte otra vez con ella o con otra vecina, pero si ya sabes las consecuencias. Entonces ahí no te están condenando al infierno, desde aquí te están quitando un montón de problemas. Y llegue el marido y te mata o lo tengas que matar tú para salvar tu vida y si es un desorden, no tanto por la relación sexual que tengan, sino las consecuencias que trae hacer eso. O sea, viene implícito, el pecado viene con la sanción. Van de la mano, es como la tarjeta de crédito. Va a tener crédito para una línea de crédito de tanto, sí, pero no te dicen los intereses. Que es al triple. ¿Sí? Te embarcas con 1,000 pesos y tienes que pagar 3,000. O sea, el pecado te engaña porque te muestra lo bonito, no te muestra las consecuencias. Entonces, de lo que estás diciendo de la mujer adúltera, de vete y no peques más, es una analogía, pero al pueblo de Israel. Porque hay dos tipos de pecados. Uno son los pecados de la carne y otros son los pecados del espíritu. Los pecados del espíritu, en ese entonces, tenemos que hablar con... ¿Cómo se llama? Con dedos de seda, con cuidado, porque es un punto muy delicado por la interpretación que se le puede dar. Es una analogía del pueblo de Israel porque pecaba y se regresaba. Pecaba y alguien iba y lo regresaba. Pecaba y alguien iba y lo regresaba. En este caso, a la mujer la están condenando los fariseos, los saduceos, los escribas, o sea, todos los que conocían la ley la querían agarrar. Bueno, la agarraron, mejor dicho, y se la llevaron a Jesús. Esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio. Bueno, para empezar, la ley dice que los dos deben morir. ¿Dónde está el marido? Digo, ¿dónde está el Sancho? Corrió más rápido. No, a él no le hicieron nada. A él no le hicieron nada. Ahora, usted... ¿Lo menciona la Biblia? Sí, no lo menciona, nada más fue encontrada en el acto mismo del adulterio. O sea, si la encontraron quiere decir que allí estaba el otro y nada más la agarraron a ella. Nomás ella era pecadora. Sí, y el otro no, o el otro era influyente y no le digas nada porque...
No, esta hay que matarla para que después no ande diciendo que anda con el otro. En el momento que estaban en el acto los dos Sí. pecaron. Entonces, ahí es la primera observación, que yo lo entiendo por el, no sé, yo quiero pensar que es Jesús el que, o es Dios el que me está dando la comprensión. Pero ahí es el primer error que yo encuentro. O sea, la ley dice que los dos deben morir. Si la encontraron en el acto, ¿dónde está el varón? Ese es un punto. El otro punto, las personas que estaban condenando a la mujer eran personas que conocían la ley, vivían de la ley, ejercían la ley. Entonces cuando Jesús les dice, bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. ¿Por qué? Porque si la van a matar a ella, entonces ustedes también tienen que morir. O sea, yo la maté, sí. ¿Qué dice la ley? No matarás. Bueno, y luego los que me maten a mí, esos también, no te preocupes, eso va a haber otra persona que los mate a ellos. Y los que los maten a ellos, van a haber otros que los van a matar a ellos. Y todos cumplen la ley y todos mueren. Así de fácil. Y se acabó Y tan, así de fácil. Entonces que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. No, pues arrojo la piedra y escondo la mano. A ver, ven para acá, compadre. ¿Por qué? Porque ya pecaste doble. O sea, tiraste la piedra con la intención de matarla y estás mintiendo porque estás en pecado. Entonces, se hace referencia al pueblo de Israel porque le dice, vete y no peques más. O sea, Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces se presenta esta mujer como una representación del pueblo de Israel y Jesús le dice, vete y no peques más. O sea, ya no dudes de Dios. O ya no te ¿Qué te había comentado respecto a la construcción del tercer templo de Israel? Que tenían pensado hacer una religión universal, tomando lo que todas las religiones tienen en común y haciendo a un lado cualquier punto que vaya contrario a otra religión. Pues es un ecumenismo. Cuando la Biblia dice que no hay una relación entre una y otra. Entonces, ya se están cumpliendo. Ya anda ahí en internet una asociación que pretende construir el tercer templo. Bueno, vamos a continuar. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que todavía no aceptan a Jesús no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, se ratifica lo que dice Jesús. Somos sellados por el Espíritu Santo. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, no estamos solos, estamos con Dios, estamos con Jesús y estamos con el Espíritu Santo. En esta partecita, en este texto siempre nos hablaba el hermano. Cuando una persona, por decir, lo acaba de decir hace rato, llega y toca, viene y toca al testigo de Jehová. Nosotros lo respetamos porque es nuestro prójimo, como el Señor dice en su palabra, pero ellos traen otra doctrina. Son testigos, vienen los mormones y tocan también. Pero como nosotros no hemos aprendido bien la Biblia, pues meta así, denme la palabra, que al cabo pues es palabra de Dios. Es palabra de Dios, pero como acabamos de decir, es palabra de Dios, sí, pero realmente anda muy fuera de lo que es la palabra del Señor. Y no con esto vamos a meternos a fondo y decir, no, es que no son hijos de Dios, no, son partes que le pertenecen a Dios.
Pero sabemos que el Señor dice, ¿verdad?, que tengamos cuidado con las doctrinas, ¿verdad?, que vienen. Entonces llega otro y siempre nos decía el hermano Beto, porque llega y lo dice, nosotros tenemos que tener bien en cuenta este que acaba de leer el hermano. Muerte y resurrección, ¿verdad?, del Señor Jesús. Si eso sí, le digo, oiga, preguntar, ¿verdad? ¿Usted cree en la resurrección? En la muerte de Jesús y que resucitó, ¿verdad?, de los muertos, ¿verdad? O sea, si ellos traen el no, sí, entonces sí, y si no, no. Porque si esa persona, no, ¿a poco le dijeron que Jesús resucitó? Y lo dice, no, oigan, pues usted anda mal. Pues el Señor dice en su palabra que Él resucitó al tercer día. Muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Si ellos traen eso, es que realmente sí están llevando la palabra de Dios, y si no, pues no. No, oiga, pues mire, mejor después hablamos, porque realmente usted es como el que dice, ¿cómo usted va a decir si la persona llega y toca, y la persona, vaya, mira, si la persona, por decir, está bien, hermano, si la persona nada más viene creyendo nada más en solo Jesús, no, oiga, pues usted está mal. ¿Por qué? Porque Dios es trinitario, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted nada más cree en solo Jesús, no, pues entonces está mal. Porque le falta, todavía le falta. Y si nada más cree en solo Jesús, ¿y dónde dejó el Espíritu? ¿Y dónde está el Padre? Pues anda mal, anda fuera de la palabra del Señor. Pues siempre nos decía, tengan cuidado con esas cosas, porque hay doctrinas que no vienen dentro de la palabra verdadera del Señor Jesús. Sí. Y una persona que no ha aprendido de Dios, no, pues de todo recibe. De todo se come más que de todo se come. Sí, luego hay algo que le hace daño y va a renegar de toda la vida. Sí. Es que todas las iglesias son iguales, es que todos los pastores son iguales, es que todos los... Porque está comiendo de todo. Pues sí. Es como la comida material, como la comida, si viene, si me sirven un plato y me invitan a una comida, y si le doy un revoltijo, ¿a poco se lo va a comer? Lentejas, frijoles, todo ahí revuelto, pues no se lo va a comer, porque le va a hacer daño. Es lo mismo en la palabra, y hay personas que se sientan y todo lo comen revuelto. Sí. Y por eso andan bien empachados de la palabra, porque dicen, no, pues entonces, ¿cómo le hago? Sí. Fíjese que me dijo aquel hermano, y fíjese que me dijo el otro hermano, y no hayan qué hacer por lo mismo. Y luego ven las películas y no, sale peor. Y luego se agarran de las películas también, y hay películas que están bien fuera también de lo normal. Y entonces dice, bueno, pues entonces ¿a quién le creo? Por eso siempre, yo creo que la hermana se va a recordar cuando venía, siempre estaba afuera, hermana, un texto hermoso en la iglesia que decía, vámonos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Es muy importante eso, ¿qué dice la Biblia? Vámonos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? No qué dijo el hermano, qué dijo el otro hermano, porque nos vamos a empachar y ya no vamos a regresar a las congregaciones. Le digo por experiencia, hermano, yo me he encontrado evangelios de personas cristianas que ya no quieren presentarse, ya no quieren ir a la iglesia. Usted viene, quiere que vaya, pero ¿cómo voy a ir si mire cómo? Me dicen, mire, se ponen como testigos, ¿cómo voy a ir? Mire, aquel, pues está pecando de esta manera. ¿Cómo, hermano? No, pues fíjese que mire, pues es que se divorció y mire, está casada con la misma esposa del otro y así, pura crítica. Pero si uno tiene la palabra, dice, venga, hermana, siéntese. Sí, pues viene a escuchar la palabra de Dios. Ahora cheque que lo que esté escuchando sea palabra de Dios. Sí, y siéntese. No le importe lo que vivan los demás. Sí, de lo que vivan los demás, porque por estar viendo lo que viven los demás, pues usted se va a perder. Mire, siéntese y vamos a platicarlo. ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? Porque quizás si esa persona está haciendo eso, a lo mejor no es hijo de Dios, como se acaba de decir, ¿verdad? O anda mal equivocada, porque el pastor no le explicó bien. Vamos a ver eso también. No vamos a condenar nada más así de lleno. Sí, es como vi un video reciente, donde un pastor decía que creo que hubo una reunión entre pastores, algo así, no le puse mucha atención al video,
Entonces, el pastor dice que qué postura va a tomar la iglesia conforme a las lesbianas, transexuales, homosexuales y todo lo demás. Entonces este pastor les pregunta a ellos, ¿qué postura vas a tomar tú cuando uno de tus familiares sea una de esas personas? No, es que aquí vemos para ver el asunto de la iglesia en general. No, es que ustedes son líderes en sus iglesias y la pregunta es directa hacia ustedes. ¿Qué postura van a tomar ustedes cuando uno de sus familiares esté en esa situación? En la misma situación. Porque es lo mismo, o sea, lo que ustedes van a hacer con ese familiar es lo mismo que la iglesia debe hacer con los demás. Y me da mucho gusto porque eso apenas lo están tratando en las iglesias. Y cuando yo tomé bueno, gracias a Dios y a ustedes, la dirección por el momento, yo siempre estuve de acuerdo en que si una de esas personas llega, se le recibe. Claro, porque no le vamos a condenar de una manera, porque esa área le pertenece al Señor. Ya le pertenece a Dios. Ya nosotros no, es como dicen, no, es que tú, en otra dicen, no, es que tú pero que te vas a ir al infierno. Ya lo está mandando el humano. Ajá. Eso le pertenece a Dios, le pertenece a mi Dios. Ay, esas son áreas de mi Dios. Ya te estás haciendo Dios como para estar juzgando. Sí, pues va a salir peor. Bueno, alguien damos por terminado el día de hoy. Alguien que nos quiera despedir con una oración. Nos quedamos en el libro de Romanos, sí, número 8. Voy a pedir el comentario, ¿verdad? De que oren por mi hermana, porque la aventó una camioneta o carro cuando salió de aquí el domingo. ¿La qué, perdón? Ajá. A mi hermana Licha la aventó y cayó de cabeza. En ese momento el hombre la levantó y se la llevó inmediatamente. Sí. Porque hace cuenta, cuando cayó al suelo, hasta el casco le tronó en el suelo y dice que como que poquito perdió el conocimiento, un poquito. ¿El casco? En la cabeza. Ah. Entonces dice que perdió un poquito el conocimiento. Sí. En ese momento ella volvió luego y se la llevaron. La atendieron, ¿verdad? Le dieron, pero sí le fracturó aquí y la cadera. Ajá. Sí, donde la aventó. Entonces, oremos, ¿verdad? Claro. Sigamos orando por ella, ¿verdad? Para que ella pueda, cuando ya esté más o menos, pues que ella pueda venir, ¿verdad? Sí. Pero si tuvo ese accidente, desde que salió, oramos. Y también hay otra señora que venía y dejó de venir. Una que se sentaba aquí. Ah, sí, la otra señora también la vi hace poco y la vi sentadita en su casa, pero no lo platicé. También orar por ella, ¿verdad? Y orar también por la otra señora que tampoco no vino, la que le dio el número, ¿se acuerdan? Sí. También, ojalá y un día ella pueda estar por aquí un día. Pues es que eso es lo que, parte de lo que dice Dios, en la intercesión de la oración, entonces. Orar también por ella, ¿verdad? Y vamos a orar. Pues orar unos por los otros y orar por los vecinos, ¿verdad? Que nos corresponde ahí en nuestro hogar, ¿verdad? Sí. Orar por los vecinos que a veces ahí se pescan, ¿verdad? Pero pues ellos solamente andan en el mundo, ¿verdad? Y orar, ¿verdad, hermana? También por sus hijos, seguir orando por sus hijos y para que yo veas mi hermano, yo voy a estar abriendo los miércoles, hermano, a las 6 de la tarde, aquí. Voy a estar abriendo, primero Dios, ya estuve orándole al Señor y ya invité yo a mi hermana, ya si vengo sola no le hace, pero si mis hermanas quieren incluir, hacer oración nada más. Sí. Hacer una oración y ya, ir para mi casa. Todo lo que es el miércoles, tomarlo como oración, culto de oración. A las 6 de la tarde, cuando ya está, que no hay tanto sol, ¿verdad? Hacer oración y ya, para mi casa. Los miércoles voy a estar así, primero Dios, y orar por eso. Sí. Ore mi hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este estudio que nos están dando, Dios amado. Gracias para que lo tomemos en nuestros cuerpos, Señor, también en nuestro corazón, para que podamos darlo de gracia a los demás que hemos recibido, Señor. Ayúdanos, Padre, y lo pidemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora te damos gracias, Señor, por esas personas que están enfermas, Señor. En tus manos las ponemos, Señor. Tú eres el único Padre que puedes hacer las cosas que te agraden, Señor, para que puedan un día estar aquí con nosotros, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Padre. Que no nos pierdas
ayúdanos, Padre Santo. Esto que el hermano nos está dando, Padre, para poder, Señor, hablarles a las demás gente, Señor. Que un día tú vendrás, Padre, y tomarás en cuenta lo que hemos hecho en la vida por ti, Señor, porque tú llevaste nuestros pecados en la cruz del Calvario, Señor. Y si no hemos trabajado este año, Señor, el año que viene, Padre, lo ponemos en tus manos para poder seguir adelante, Señor. Que ese fuego que tengamos no se apague, Señor, sino que sigamos firmes y adelante y que nos nazca en nuestro corazón venir a alabar y a glorificar tu nombre, Padre. Porque este estudio nos ha salido de grande bendición y se nos ha ayudado para nuestras propias familias, Señor, para nuestros hijos, Señor, porque compartemos esto que hemos aprendido en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, bendícenos al que nos lo trae, Padre Santo, ayúdalo en todo él. Ahora le pido, Señor, por la hermana Licha, Señor, le pido por ese golpe que le dieron, Padre, pero que un día, Señor, pueda estar con nosotros. Yo la pongo en sus manos y también a mis vecinos, Señor, que no dejan dormir, Padre, pero en sus manos los pongo, Padre, y yo los bendigo, porque dice su palabra que amemos unos a otros, Padre, y esa es una respuesta, Señor, que nosotros debemos de bendecirlos y amar a aquellos que nos ofenden, Padre. Bendígalos también, Padre, como a las viudas, como a los huérfanos, Señor, en sus manos nos ponemos, Señor. Y que sea de grande bendición, Padre, este hogar, Señor, que este templo, Padre, podamos un día venir a aquellos que se fueron y vuelvan a regresar, que son ovejas descarriadas, Padre, pero un día ellos podrán estar de vuelta con nosotros. Que se haga su voluntad, no la mía ni la de los demás, sino que en sus manos la ponemos, en el nombre de Cristo.